Bienvenidos a Los Transformadores, donde desmitificamos la tecnología, los negocios y una que otra pendejada. Sin filtros, sin censura y con todo el estilo. Quedas en voz de Alonso y Francisco. ¡Arrancamos! Todo bien. En tu cumpleaños. Ni trabajando. Yo pensé que te ibas a tomar el día. Amalaya, no. Nos corre el Gerson, nomás le fallamos otra vez. Saludos, Gerson, nuestro productor acá en cabina. Episodio de Los Transformadores. El tema de hoy es: el sistema no lo hace todo, cultura y procesos primero. Va a estar interesante aquí el tema. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que muchos pues pasan por alto cuando compran sistemas, que es: la herramienta no será mágica si tu empresa no está lista. Esa es la premisa. Entonces, tener un sistema sin procesos, sin cultura de uso y sin un equipo alineado es como poner un motor con una carcasa vacía. Entonces, en este episodio vamos a ver qué se necesita antes de encender un sistema o de echarlo a andar en productivo. Tener procesos claros, mentalidad de orden y que el equipo esté preparado para adoptarlo. Entonces, no, hijo eso. No te avientes ese pitch que nos estás vendiendo, porque no voy a vender nada. No voy a vender nada. Este capítulo es patrocinado por Kroll RP, orgulloso patrocinador de Los Transformadores, y que hoy nos comparte este mensaje. Hoy en día una pyme no puede darse el lujo de operar a ciegas, y para mantenerse competitiva necesita acceso total a su información, control en tiempo real y procesos que se hablen entre sí. Ahí es donde un ERP marca la diferencia. Visita www.kroll.mx para más información. Y además, pues te vamos a invitar a que visites nuestra página de lostransformadores.lat, L-A-T, así de Latinoamérica, y nos sigas en todas las redes sociales, ¿no? El capítulo pasado les estábamos, ¿cómo se dice? No se dice promoviendo, mira, se me fue la palabra. Presumiendo, eso andaba buscando. Presumiendo la página web ahí para que nos visiten. Viene un blog ahí donde ponemos temas de interés para los empresarios. Entonces, pues los invitamos ahí a que nos sigan y sigan el blog. Por ahí Francisco también está trabajando en un newsletter ahí que les vamos a invitar a que se suscriban, exactamente. Entonces, para dar más material y todo esto que sirva a los empresarios. Sí, de tips, de tecnología, de temas fiscales, temas contables, cómo empezar tu negocio, etcétera. Excelente. Entonces, vamos entrando en tema con algunos hechos, los facts previos a hablar a entrar al tema. Qué dolor. Sí. Empezamos con que dice que el 50% de los proyectos de empresas que implementan un ERP, que son los sistemas de administración de recursos empresariales, dice que fallan en su primer intento por el 50% de o sea, la mitad de los proyectos fallan. Tómala, ¿no? Está bien alto. Por eso muchos clientes prospectos que ya llegan muy ariscos. Sí, Asustados cuando quieren implementar pues un ERP, porque al final de cuentas, si lo ocupan, va a llegar el momento que lo tengan que instalar, ¿no? Sí, platican historias de terror ahí, de experiencias donde invirtieron mucho dinero y les rayó. Pero ahorita vamos a platicar por qué. Sí. Ahorita vamos a platicar por qué. También dice que muchos sistemas terminan costando 3 o 4 veces más de lo planeado por ajustes, datos sucios o mala alineación cultural. 3 o 4 veces más de lo planeado. Parece como ¿cómo se dice? Como un proyecto de construcción, nunca le atinan. Tal cual. O a veces que el constructor, en este caso es el ingeniero en sistema, a veces que le hace una propuesta con tal de agarrar al cliente. Y la estimación así muy... Sí, entonces no se consideran todos los costos que tiene una implementación de este tipo de software, ¿no? Y después ya viene la sorpresa. Como la historia del carpintero que platicábamos el otro día. Sí, tienes que agarrar a otro cliente para que te dé el anticipo para terminar el trabajo anterior.
para poder terminar. Sí, Otro dice que en el mercado mexicano la transformación digital se valora en 39.98 mil millones para el 2025. son dólares, Dólares. padres. Dólares. O sea, está bueno el reto ahí, o Sí, sea, en inversión. También globalmente la mitad de las transformaciones digitales no logra sus objetivos. Invertir en tecnología sin alinear al equipo, pues es una apuesta riesgosa. así es. Otro dato fuerte, o sea, 50% igual, o sea, a Sí, nivel global. sí, lo que pasa que es el factor humano, es lo que tenemos que atender también, no solo la parte tecnológica o de fierros, ¿no? Ujú, De hardware. exacto. Otro dato interesante dice, las estrategias digitales fracasan porque los empleados las abandonan. Una cultura centrada en la gente es clave para el éxito. Y sí, vino la resistencia al cambio. Bastante. En la mayoría, yo te puedo decir que de 9 a 10 proyectos hay resistencia al cambio. Es Qué muy raro. fácil, Es muy fácil. raro que una empresa ya esté alineada, ¿no? Sí. Otro dato importante, los sistemas necesitan datos limpios, o sea, datos verdaderos, pues vienen a tiempo. Porque la integración a la fuerza, dice, con datos desordenados es una de las fallas más comunes en proyectos de ERP. La bronca es que el que está migrando, ese es un RP, difícilmente tiene datos limpios. O sea, de alguna manera por eso quiere trasladarse a un sistema integral, ¿no? Porque cuando empiezas a utilizar Excel o sistemas modulares, regularmente la información está muy desintegrada. Ujú. Entonces, obviamente, es uno de los motivos por lo que te quiere trasladar hacia un sistema integral, es precisamente para no traer esa suciedad de información, por llamarlo así, ¿no? Ujú. Independientemente del tipo de software y algo que platicamos en la experiencia, ¿no? Con los clientes, es de que si al sistema le metes basura, pues te va a dar basura, o sea, no va a ser magia con los datos que le estés capturando. Así es. Ok, otro dato, las empresas mal preparadas subestiman el costo humano del cambio. Sin capacitación y gestión del cambio, el sistema queda abandonado. También otras empresas donde hemos ido y que empezaron a usar un software así muy motivados y después ya hasta se les olvidó. Sí, pero ahí lo que pasa en ese problema es la falta de liderazgo. Mm, Por eso se da, ¿no? Porque o no está el patrocinador, en este caso, sea el dueño o el director, en el proceso de implementación, entonces es muy común que se abandone, ¿no? ujú. Pues sí. Un ejemplo, nosotros le decimos, eh, si no viene una orden de pago autorizada que no se pueda registrar o que el de tesorería no haga el SPAY en el portal bancario. O sea, la única manera es que llegue así. Pero si se brincan las trancas, pues ya, se acabó. Se empieza a ensuciar la información. Se empieza a ensuciar. Exactamente. Muy bien. Ok, el noveno fact que tenemos aquí dice, el mercado de transformación digital en México crecerá a una tasa anual de 17.18% entre 2025 y 2030, por lo que quienes no se adapten se quedan atrás. ¿Y qué poquito? ¿No? Y es poquito, 17, 18, pero de todos modos, si una empresa da el brinco este, ya estás en desventaja. Totalmente, por eso te digo, se me hace nada el 17.18. En los tiempos que estamos hablando de inteligencia artificial, de automatización, de muchas cosas, cambios tecnológicos, ¿no? La Ujú. neta, pues ojalá que cambie esa proyección porque si nos quedamos así que en México, pues vamos a estar muertos Sí. contra el resto del mundo. Fíjate que es que súmense, pues, Así que de entrada, raza, súmense a subir el indicador. así raza, súmense al tema de tecnológico para estar en la jugada. Ujú. Muy Mm, bien. Fíjate que entonces, ahí nomás haciendo una reflexión a todos esos facts, quiere decir que la mayoría no, el software no es la falla. No.
O sea, aquí el tema es un factor humano y es la falta de orden previo que se tenga en las empresas, ¿no? Pero Así bueno, es. ahorita ahí lo abordamos en los siguientes temas. Exactamente. Vamos a entrar al bloque uno, que es el dolor. Pues y justamente es esto, que muchas empresas compran sistemas pensando que va a ser la solución, o que con el solo hecho de instalarlos ya mágicamente van a desaparecer sus problemas. Y no están preparados para esto. Es justamente el tema que vamos a tocar. O sea, eh, no hay una cultura de orden o de proceso dentro de la empresa. Entonces, creo que desde mi punto de vista, por eso muchos sistemas pues terminan muertos en la empresa, ¿no? Totalmente. Fíjate que me tocó un caso de un cliente que nos llegó y me dice, oye Francisco, ya le he metido un chingo de lana aquí al RP y no queda. Ujú, Nomás no, ya estamos otra vez para atrás haciendo el Excel, ya empezamos a utilizar el sistema de siempre otra vez para facturar, ¿no? ujú. Entonces ahí pues hicimos un corte, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? No, no es el sistema, no son los sistemas, Sí. es el desmadre que traes en tu casa ahí, en tu empresa. Ujú. Arréglalo primero y luego realmente piensa en dar el cambio, ¿no? Sí, porque aquí es, por ejemplo, que partimos desde el orden. Cuando vemos empresas que, aunque lleven todo muy manual, pero tienen en su carpeta, vámonos en la parte de compras y gastos, de que tengan la factura de compra, que a lo mejor le anexan la póliza, le anexan la parte del pago, la póliza del pago, pero los tienen ordenaditos, aunque sea en papel, pero hay un proceso por el cual se lleva a Correcto. orden. Pero hay otros que dicen, págale la contabilidad, mándale los papeles al contador, o que los baje los comprobantes del SAT, y traes un desmadre y dile que no quiero pagar nada de impuestos, aparte. Entonces se presentan los dos casos, pero la verdad que es bien común que dentro de las empresas no esté descrito el proceso para, por ejemplo, para compras o para ventas, control de inventarios, etcétera. O sea, no hay un documento que diga qué le toca hacer a cada quien. Es muy raro que te encuentres en una implementación que te diga, mira, toma los manuales, estos son los procesos. No, hombre. Eso es muy raro. O sea, sí sucede que sí se hacen procesos en algunas empresas sistemáticos, ¿no? Ujú, Porque a lo mejor el dueño empezó a hacerlo de esa manera y capacitó a las personas para que se hicieran así, pero necesitan mucha supervisión todavía del dueño o del que esté administrando, ¿no? ujú. O sea, y si entra otra persona, no es como que él toma, apréndete el proceso, léelo aquí, te capacito, ¿no? Va poco a poco aprendiendo sobre la marcha. Y es un rollo cuando se va alguien. O sea, más alguien en un proceso clave. Eh, Como no están documentadas esas actividades, se va, y cuando llega el otro, no, la verdad que no sabe ni qué hacer. No, por eso le tienes que pedir, no, no te vayas, dame 15 días, un mes para que me capacites a la otra persona, ¿no? La bronca es que se le vaya de un día para otro, ¿no? Y ahí empiezan las broncas. Sí, cuando se te desaparece. Mm, y aquí lo importante es eso en la parte de los puestos, pues al no tener una descripción, bueno, no tienes el proceso. También se presenta que no tienes organigrama, no tienes una descripción del puesto, no tienes responsabilidades. Entonces, cada quien hace lo que cree que debe de hacer, y empiezan también los conflictos entre personas y entre departamentos. Tenemos problemas de comunicación y de responsabilidad, porque no está claro qué debes de hacer o qué debe hacer cada quien. Así es. Y el tema es que muchos empresarios creen que comprando el software ya se van a ordenar. Ujú.
Eso es, creen que ya con eso, no, ya compré el SAP, Sí. ya con eso ya la voy a hacer, ¿no? Entonces Ujú. lo compran, pero lo único que realmente hacen cuando empiezan a implementarlo es que como que se amplifica o se empieza a ver más el relajo que tienen. Mm. Sí, pues No. porque cuando estás en la normalidad, crees que todo está bien, todo el Ujú, desmadre que traes está bien, bien organizado, traes tu desmadre. ujú, O sea, y eso, y no te permite ver otras cosas, ¿no? ujú. Entonces empiezas con implementar un software que sí realmente te va a pedir orden. Entonces ahí es donde te das cuenta realmente del tamaño de desorden que tienes en la compañía. Mm. Sí, es cierto. Aparte porque cuando metes tecnología, en este caso un software, el que sea un ERP o un CRM para la administración de los clientes o cualquier software, pues ya tienes una expectativa del resultado o de los indicadores que te va a dar. Entonces, cuando lo arrancas y ves que nadie está haciendo lo que debe hacer y no hay registro, pues te das cuenta que es un desmadre, más desmadre. No, y la bronca es cuando el empresario lo compra porque su compadre lo compró. Ah, clásica. Oh, ya compadre, ya me compré el SAP, Business One. Les empiezo a presumir. A lo Eh, mejor trae su desmadre también, pero ya prácticamente se lo está vendiendo su compadre, ¿no? y luego ya andan solucionando todo, sacando, exportando la información y haciendo los mismos Exceles que tenían sin el SAP. Que ahí son muy comunes en el SAP. Muy común, Bueno, muy común. entonces empieza con ese rollo. Te digo, yo sí quisiera nomás ahí al empresario, si no tienes mínimo orden, si no analizas tu casa, cómo están tus procesos, mejor ni pienses en cambiar el software. Espérate. Ujú, Primero lo primero. así es. Que, bueno, esa es la conclusión del bloque uno, pero está bien, vamos. No, no, pues ahorita vamos a seguir el por qué, pues, ¿no? Pero Muy bien. aprovechando porque realmente creo que es muy importante eso, ¿no? Que no compren nada más por comprar. Ujú. Hay dos factores ahí que tienen gran peso en estos cambios. Uno es la resistencia de los empleados al cambio y lo otro es la migración de datos desordenados. Entonces, vamos platicando un poquito de eso porque siguiendo con el desorden, cuando quieres cambiarte a un software, el que sea, y no tienes ese orden en los datos, ¿cómo cuesta hacer el registro inicial en la parte de los saldos contables, la parte de cuentas por cobrar, por pagar, la parte de la información general del cliente? Y simplemente desde el catálogo de productos dicen, ay, verás, espérame tantito porque tengo que depurar, porque tengo 5 veces tal producto, están mal los códigos, no tengo las fotos, están mal las listas de precios, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí ya empezamos con complicaciones para meter software. Sí, en ese sentido es muy común, como mencionábamos, que las empresas tengan la información ordenada. Es muy común. Regularmente la cartera en sí, por un ejemplo, ¿no? Que la cartera de clientes no coincide con los saldos contables de clientes. Clásica. Eso es clásico, ni proveedores con la cartera de proveedores, no coinciden. Y si tú te vas o a lo mejor tienes un contador externo, pues allá lleva su contabilidad, lleva sus números, lleva lo fiscal, ni va a checar el propiedades, planta y equipo que está en su cédula de depreciación o deducción fiscal Para el con la activo. que tienes Ujú, realmente, o ujú, con el activo que tienes simplemente. ujú, Entonces, es un tema de que no está, como mencionamos ahorita, no está todo integrado. Entonces, todo está desarticulado, desordenado. ujú, Entonces, al menos lo que hacemos en el caso de nosotros, las implementaciones es decir, ¿sabes qué? Vamos ahorita a partir de aquí, trabajando bien,
y vamos viendo cómo corregimos hacia atrás o cómo llegamos con menos diferencias hacia ese punto de inicio, ¿no? Pero trabajando en dos caminos, hacia enfrente haciéndolo ya con el nuevo proceso, pero hacia atrás tratando de corregir lo más que se puede para poder empatar la información, ¿no? Y porque migrar los datos está de locos. La verdad es muy difícil, ¿no? Al menos las recomendaciones que hacemos nosotros es que no se haga de esa manera, ¿no? Que es muy difícil que lo hagas. Sí, nos topamos con empresas que dicen, no, sí, yo quiero tener la historia y traerme todo para acá, pero la verdad que cuando empiezan a hacer los registros, ni terminan de hacer los registros para atrás y meterle ese tiempo para atrás implica que no tengas al orden lo del día. Entonces, ni para atrás ni para adelante está bien. Y si de por sí la implementación de un sistema cualquiera es pesada, si le metes el tema de arreglar la historia o de meter la historia, entonces no te va a dar, te vas a frustrar. Va a llegar un momento que está más fácil que abortes la implementación que estás haciendo, ¿no? Sí, porque es mucho trabajo y parte de eso es la resistencia al cambio que comentábamos ahorita, porque para el trabajador, pues a lo mejor empiezan a trabajar en paralelo en dos formas de trabajo, en lo que hacen la transición y jefe me tiene trabajando aquí y allá y quiere que haga esto y lo otro y que le entregue a tiempo Y no me paga horas extra, güey. y no me paga horas Esa es la bronca, güey. y no me paga horas extra. Y además que tienes que aprender a hacer cosas diferentes, pues nuevas. Y ya por naturaleza, el humano ya nos resistimos a cambiar, o sea, queremos seguir siempre donde estamos y lo que tenemos haciendo 20 años, ¿no? Igual. Sí, y tiene que ver mucho con la cultura organizacional que tenga la empresa, ¿no? Ujú. Si tú tienes, o más bien si no tienes una cultura de cambio, de innovación, de estar haciendo cosas nuevas, ¿no? Que tu personal sepa que tú estás siempre innovando tanto en producto, tanto en procesos, tanto en administración para mejorarlo. Es más complicado con esas empresas que no Sí, tienen eso. sí, de hecho, pues nos ha tocado experiencias donde colaboradores ahí de las empresas pues no aguantan el cambio. O sea, deciden retirarse de la empresa. Dicen, no, jefe, yo no puedo con eso. Unos por eso y otros por garruñas, porque Ah, los, por el manoteo por el ahí. manoteo, sí. Sí, 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 sí. Como ya empiezas a meter control con el software, pues te vas dando cuenta de dónde existían las fugas. Exactamente, ¿no? Es, y es bien común. Sí, el empresario tiene un sentimiento de que algo anda mal, de que me están robando, pero no tiene cómo controlarlo. Cuando mete tecnología, pues ya se da cuenta. Incluso los mismos trabajadores ahí son los que ya ven que aquí me van a agarrar, mejor hasta que llegue. Así es. Muy común. Eh, Fíjate que otra parte ahí difícil y que es parte de la resistencia es el manejo de las hojas de cálculo. Estamos bien acostumbrados al manejo de las hojas de cálculo y queremos llevar todo en esa parte. Y justo se dan estos temas de que información entre departamentos no coincide o por aquí maquillo el dato, pues, pues no se van a dar cuenta. Y, y manejo la herramienta de hoja de cálculo para intentar administrar todo, ¿no? Cuando viene el cambio al software, pues pasa todo esto que comentamos y empieza una transición donde todos los que forman parte del proceso se empiezan a ver la información de todos. Ahí es cuando empieza a cambiar la empresa. Sí, ¿Sí? se empieza a transparentar la información, Ujú. empieza a haber claridad en los números, Es lo que no tenías, lo que porque no ni modo tenías. que en el Excel te pongas a revisar una fórmula. Ujú, Ahí está muy fácil cuadrar cualquier reporte. ujú. Por eso aquí sí se vuelve bien importante el respaldo del promotor
del cambio del software, que a lo que vemos nosotros tiene que ser el dueño, el líder de la organización quien lance la iniciativa, porque si no, no funciona. Nuestra experiencia no ha funcionado. No, Nosotros le recomendamos, si vas a gastar dinero, pues tienes que meterte. Digo, sí, para que lo inviertas, ¿no? Porque si no, si lo vas a gastar, lo vas a tirar. lo vas a tirar, lo vas a tirar. Y si la persona que nos escucha, por ejemplo, trabaja dentro de un proceso en una empresa, pues lo que tiene que hacer es llevar la propuesta de tecnología con el jefe para que baje la iniciativa. Así es. Ujú. Eh, hay ocasiones en las que esa iniciativa se siente como una imposición y prácticamente, prácticamente sí es, ¿no? Pues, digo, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así. Digo, al final de cuentas, porque no van a, imagínate en una empresa que tiene 20 colaboradores, 30 colaboradores, Ujú. pues ni modo que todos estén dispuestos Sí, todos de acuerdo. o todos de acuerdo, ¿no? Al final de cuentas es una iniciativa que debe venir desde la dirección, que Ujú, viene desde el propietario de la empresa, ¿no? ujú. Nosotros, fíjate, en nuestra experiencia y precisamente para reducir esa resistencia, lo que hacemos es, tenemos una sesión inicial de kickoff y en ese kickoff se explica en todo lo que va a coincidir el proceso de implementación y qué responsabilidades tendrá un líder designado por parte de la empresa y que toma el liderazgo de esa implementación. Y ahí se les explica pues claramente de que no va a estar fácil, de que hay que meterle más horas, pero una de las cosas, de los objetivos que sí planteamos es las mejoras que se van a presentar dentro de la organización una vez que cumplamos con el proceso de implementación y tengamos corriendo el software. Entonces, cuando sí, definitivamente hay un beneficio directo para la empresa, pero hay un beneficio muy fuerte en la vida de las personas, de los colaboradores que trabajan ahí. Sí, porque ahorita que hablábamos de que es una imposición, sí es, pero hay que saber cómo te impones, la forma en que lo vas a hacer. Ujú, También recuerdo que nos tocó una empresa donde la primera actividad, antes de anunciar que se iba a hacer una implementación de un RP fuerte, pues fue contratar a un psicólogo sí, 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 me acuerdo. sí, para que diera charlas sobre el cambio, sobre la mejora, sobre las personas, sobre el bienestar que debe tener tanto en el trabajo como en su casa, como en su vida personal, ¿no? Ujú. Entonces, eso ayudó a que amortiguara ese, ¿cómo se dice? Pues esa El cambio. noticia, ese cambio que se iba a dar, ¿no? En la compañía. Ujú. Ahora, ¿qué señales se ven en las empresas que aún no están listas para este cambio? Pues cuando le Ujú, preguntas muchas veces, a ver, ¿cuál es tu proceso que realizas de compras? Mm, no te saben responder a la primera. Un mm, ejemplo, ¿no? O le preguntas de cualquier proceso. No, pues lo hago así a veces que pago por transferencia, pero lo hace la secretaria o ujú, no hay una claridad. Le preguntas a una persona, te dice una cosa. Le preguntas a otra persona, te dice otra cosa. ujú, Entonces ahí tú ya empiezas a ver que no hay un proceso bien definido, ¿no? O si ujú, empiezas a preguntar, ¿cuál es su proceso? ¿Haces órdenes de compra? ¿Alguien las valida? ¿Comparas las cotizaciones de tus proveedores? ¿Cómo seleccionas lo que vas a comprar? ujú. Muchas veces no hay respuesta a eso, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que no hay un procesos definidos, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que platicando con Ramón Garnica, el irreverente, una de las preguntas ahí también es pedir el organigrama. Ya cuando no hay ni siquiera una definición
de puestos y responsabilidades, uy, ya se pone bien difícil. Por eso, en su caso, ellos empiezan con una consultoría organizacional y de procesos, que es adicional a lo que platicábamos ahorita del psicólogo para el cambio. También es sirve mucho de que tengas una asesoría, pues, en esa parte, en poner orden en la estructura de la empresa y en los procesos básicos de la prestación del servicio y de la administración. Sí, y muchas veces, aunque no tengan el organigrama eh, impreso, vamos a llamarle así, ¿no? Ujú. Pero sí hay roles definidos. Sí, Entonces, a veces con una consultoría, así como dices, pequeña, que no sea muy pequeña. grande, lo puedes ordenar. Y Ujú. de ahí te das cuenta que dices, no, pues sí, esto sí va, ¿no? Sí, sí me va a funcionar. Ok. Ahora vamos al bloque 2 del programa donde vamos a platicar, pues, lo que debes tener listo antes de arrancar un sistema, que es prácticamente esta parte que estamos hablando del orden en, en la organización y en los procesos administrativos. Pero, ¿qué más es lo mínimo que consideras, Francisco, que debe tener una empresa? Eh, eh, que te sepan responder, por ejemplo, cuando tú vas a dar la consultoría, no sé, Ujú, cómo vendes, cómo compras, cómo facturas, cómo pagas a proveedores. O sea, a lo mejor no hay algo escrito, definido, pero sí lo saben, sí ujú. lo hacen, sí lo tienen claro, ¿no? Digo, ya las mejoras que se pueden hacer, pues ya eso es lo que es parte del trabajo que se realiza, ¿no? Ujú. Pero que sí tengan, vamos a llamarle como en los sistemas de calidad que tienen ya de perdida un cero, ¿no? Que desde ahí parten, ¿no? Sí, una base, Una base, una así es. base. Y justamente desde mi punto de vista también, esta parte de lo básico de los procesos de administración, quién hace quién, pues te dan la información mínima para ver cómo se va a administrar dentro de un software que ya tiene procesos definidos y que te pueden ayudar a crecer o implementar el proceso más rápido. Pero también hay que alinear las expectativas de lo que se puede hacer con lo que espera el empresario. Porque también podemos prometer el cielo y las estrellas, pero no va a ser así. Y tampoco es algo donde veas resultados grandes en muy poco tiempo, ¿sí? Sino que vas dando pasitos y vas viendo mejora, pero tampoco es como que de aquí a 30 días ya vas a dominarlo y vas a tener toda la información para tomar decisiones ya y todo esto. Así es. No, definitivamente no solo es eso, también tienes que definir los roles que mencionabas, ¿no? Ujú, O sea, quién captura, quién autoriza, quién revisa las cosas, ¿no? Ahorita lo que hablábamos muy importante, tienes que limpiar tus datos, tu ujú. información, eh, de preferencia para que no migres la basura que traes, Sí, no la transfieras al nuevo modelo para empezar. y déjala ya, ya la limpias o la tiras, ¿no? Ujú, Un ejemplo de eso es que si tus clientes están desactualizados, si tus inventarios no están correctos, ¿no? Si ujú. en contabilidad tienes un valor y físicamente tienes otro, pues ahí tienes que limpiarlo y partir de lo que sí es, ¿no? Ok. Y como bien mencionas, no es que sea de la noche a la mañana, se tienen que ir haciendo pilotos, por decirle así. Ujú. O sea, poco a poco, ir creando vamos a llamarle mini sistemas o mini procesos, donde empieces a trabajar para que vayas avanzando, ¿no? Y también Y algo importante es definir indicadores clave para medir, pues es que si no mides no lo vas a mejorar. Entonces, la definición de un indicador te va a ayudar ¿cómo se llama? Definir la base que platicábamos ahorita, es decir, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y en las etapas en las que voy avanzando con la digitalización de la empresa, pues irme comparando contra algo. Porque si no, pues, ¿cómo sabes si mejoraste o no mejoraste? sí,
Y aparte que eso te va dando, vas creando metas pequeñas que vas cumpliendo y pues eso ves el avance, ¿no? Te dan ganas de continuar, pues, Ujú. ¿no? ¿Qué tendrías que decirle a los colaboradores como directivo para la adopción o el cambio a una transformación digital? Sí, que el cambio que se va a hacer en las empresas no solo va a beneficiar a la empresa en sí, al, al, por decir, no solo va a beneficiar al dueño, ¿no? Ujú, A sus utilidades. Y obviamente, si beneficia sus utilidades, pues también beneficia al trabajador, ¿no? Porque también tiene más utilidades, ¿no? ujú, Pero también le va a permitir al trabajador que tenga más tiempo para su tema familiar, para su tema personal. ujú, El, vemos muchas empresas donde los trabajadores se quedan mucho tiempo en el trabajo, más de la hora. Se puede decir, si tienen salida a las 6 de la tarde, vemos empresas que están 9 de la noche, 10 de la noche, todo trabajando. ujú. Entonces, ¿qué rollo con la vida personal, con la vida laboral? Sí, no hay un equilibrio, pues. No hay un equilibrio, entonces, pero como es tanta la costumbre, pareciera como si eso fuera lo correcto, Mm. como que si eso está bien, se normaliza, está normalizado eso. Siempre se ha hecho así. Siempre es hecho así, me tengo que chingar, porque así es, ¿no? Y- Entonces, creo que uno de los grandes beneficios del tema de la digitalización es que permite a que tanto empresarios como empleados, colaboradores, clientes, proveedores tengan un mejor bienestar. Eso es lo que persigue a Ujú, través del crecimiento de la entidad económica, ¿no? De la empresa. ujú. Y las resistencias de los colaboradores, ¿cómo manejarlas? Bueno, es un tema que tiene que ver mucho con liderazgo, tiene que ver mucho con los líderes que están en la empresa, Ujú, de cómo transmitirles que esos cambios van a beneficiar, que son beneficiosos para ellos y para la empresa, ¿no? Lo que comentábamos ahorita. ujú, Tiene que ver con esa concientización, pero tiene que ser constante, siempre constante, ¿no? Y esos logros que se están dando hay que enfatizarlos, hay que cacaraquearlos. sí, muy Es importante. muy importante que se cacaraqueen y darle el reconocimiento a las personas, ¿no? Que están interviniendo por el esfuerzo que se da que es mucho para lograr ese cambio en la organización, ¿no? Sí, algo también que nosotros les recomendamos es que se vayan liberando funcionalidades progresivamente y que se vayan viendo los beneficios más rápido, pues, porque si empiezas primero, un ejemplo, si empiezas con la parte de la facturación, ya emites factura electrónica y pones al orden las cuentas por cobrar. Pues ya no vas a andar con que te habla el jefe y te dice, pásame la cartera de clientes. Y ahí andas conciliando y checando correos y que el Excel y que estas facturas y que manualmente, ya cuando lo tienes digital, mira, nomás presionas un botón, generas el reporte y lo mandas. Desde ahí ya empieza a cambiar todo. Entonces, por eso es importante que se vayan cerrando esas partecitas dentro de la implementación de tecnología para que vaya entregando resultados y se vaya motivando toda la organización en el cambio. Así ¿No? es. Y pues todo eso tiene que ver que siempre tiene que haber una gobernanza, un líder de ese proyecto, ¿no? O sea, porque esa persona, ese líder, pues es el que va a tomar decisiones cuando una información no cuadra, cuando algo se bloquea algún proceso, cuando alguien no quiere hacer lo que le corresponda, porque es Ujú, común también, o que están boicoteando el proyecto, ¿no? ujú. Entonces, es muy importante también esa persona que va a coordinar todo ese proyecto de implementación, ¿no? Sí, o sea, y parte del equipo de los colaboradores que son líderes dentro de la organización, pues tendrían que ser como embajadores internos de la solución. O sea, necesitas gente
que empuje, que promueva el cambio. Y volvemos al líder, pero rodearse de un equipo que empuje. Sí, porque como te digo, no van a ser todos, ¿no? No van a ser No, todos, pero poco a poco los tienes que ir sumando, ¿no? Y a veces que se tienen que tomar decisiones que duelen. sí. Si no, hay gente que no se puede enrolar Ujú. y pues sale de la organización. Sale. Así es. Vamos con algunas preguntas del auditorio, Francisco. Empezamos con Emilio Ramírez. Dice, este programa es muy necesario. He visto cómo una mala comunicación interna puede arruinar un proyecto. Me encantaría escuchar más ejemplos de estos. Saludos desde Monterrey. Sí, totalmente. Si desde la dirección no se baja una buena comunicación, no se tiene, vamos a llamar, una forma de cómo se van a comunicar todos en la implementación de un proyecto, seguramente va a fracasar. Así es. Sofía López, me encanta que hablan de esto. En mi comunidad intentamos implementar un sistema de reciclaje, pero la falta de cultura ambiental ha sido un gran obstáculo. Gracias por su trabajo. Saludos. Sí, aplica, pues aplica a cualquier escenario. A cualquier sistema. Ujú. Ah. Victoria Hernández, es cierto que la cultura organizacional puede hacer o deshacer un proyecto. En una ocasión, un cambio de sistema generó resistencia y conflicto entre equipos. Saludos a todos desde Tijuana. Pues sí, Saludos. sí. Sí. Saludos, Victoria. Ariana Pérez, ¿cómo podemos fomentar una mejor cultura en las organizaciones? Me gustaría saber más sobre estrategias efectivas. Saludos desde Cancún. Bueno, ahí tenemos en la página de los transformadores, ahí hay un programa que hicimos especialmente dedicado a la cultura organizacional, ¿no? Es cierto. Sí, ahí lo puedes consultar. Pues vamos a llamarle, la cultura organizacional es el alma de la empresa. Ujú. Si no existe una buena cultura organizacional, realmente es muy difícil que la empresa vaya creciendo, que vaya logrando cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí lo puedes revisar. Sí, o síganos en Spotify, ahí todos los Sí. capítulos los viernes se publican en la plataforma, ahí lo pueden escuchar. No me acuerdo qué número de capítulo fue ahí, no, Ariana, pero ahí búscalo, por ahí dice Sí. cultura o algo. Muy bien. Julián Torres, ¿qué ejemplos tienen de empresas que han fallado por no poner la cultura primero? Creo que es un tema fascinante, los escucho desde León. L- Mm, La mayoría, como decíamos ahorita al inicio del programa, en los facts, en los hechos, realmente la mayoría de los proyectos de implementación de cualquier software fracasan precisamente porque no hay una buena cultura organizacional, porque ahí falla la parte humana, falla la parte de la organización, falta la parte de liderazgo principalmente, ¿no? Del que el que promueve, el que debe de promover el uso o la implementación de la herramienta que veíamos es el patrocinador o el dueño o el director, es el que tiene que empujar el sí o sí se cumpla, ¿no? ujú. Muy bien. José Martínez, es impresionante cómo a menudo nos olvidamos de que la cultura y los procesos son fundamentales. Recuerdo un caso en mi trabajo donde implementamos un nuevo sistema sin considerar la capacitación del personal y eso generó un caos total. Saludos a los conductores. Pues sí, José. Totalmente, haz de cuenta que si no, que si no te preparas para un maratón, pues es lo mismo cuando vas a implementar un sistema. Pues sí, va a echar el buffer el Pues kilómetro no, uno. pues pinche 3 kilómetros, ya va a estar Muerto. 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 Es lo mismo aquí. Tienes que preparar el músculo, pues tienes que Sí. preparar a las personas antes de querer empezar ese proyecto, pues, Ujú. ¿no? Ah, qué buen ejemplo, man.
Muy bien. Pablo Díaz, ¿qué consejos tienen para quienes están tratando de cambiar la cultura en sus organizaciones? Es un reto enorme. Saludos desde Veracruz. Pues el emprendedor, el empresario, pues hay que estudiar, hay que capacitarse, porque eso igual tú puedes traer tus atributos Sí, naturales, personales, ¿no? Pero pues no todos a veces lo tenemos, pero pues hay que estudiar, hay que capacitarse, pues ya sea que te autocapacites, ahí hay todo YouTube y busca temas de de liderazgo, leer, sí, leer. leer libros, hay muchos de liderazgo y ya es la única forma. Sí, porque De, va muy pegado a lo que platicamos el otro día de que no nos enseñan en la escuela, en la universidad, por ejemplo, a administrar un negocio, la parte de los impuestos, las finanzas, o sea, no sabemos nada. y aparte el rollo en la escuela no te enseñan la parte humana. Menos. O sea, aquí el rollo es que estás tratando con personas, no estás tratando con muebles, Ujú, ni estás tratando con software, son personas. ujú, Entonces, si tú no te preparas en cómo, en el caso de la cultura organizacional, tú como líder no te preparas para saber comunicarte, para saber escuchar, para saber dar una orden, para saber hacer un coaching, pues ujú. entonces pues no estás listo para ser un líder, ¿no? Entonces eso pues se tiene que estudiar y eso no te lo enseñan en la escuela. Así es. Luego agregamos, hablamos un Eh, capítulo de esa parte de la comunicación que es algo que está bien difícil. Más por eso de que, como dices, somos humanos y cuando crees que ya medio entendiste a una persona, el otro día llega porque trae problemas en su casa o lo que tú quieras y ya la dinámica cambia. y más cabrón se pone cuando toda la comunicación la quieren hacer por WhatsApp. Oh, Uf. loco, estás mortis. No usen solo WhatsApp. El eh, humano se comunica vía hablando, vía eh, voz. Eso es lo natural. ujú, Lo otro es muy difícil que tú entiendas a una persona ujú. por WhatsApp. A lo mejor está bien contenta y tú crees que está enojada cuando te Y el escribió. tono, pues, dice que no recuerdo Pero, si era el 60 o el 80% del mensaje en la comunicación es el tono. Entonces, justamente claro, llega el texto y crees que está enojado o lo pero escuchas enojado. no, tú te crees. Tú te Ese es crees. el problema. O sea, Sí, estás pensando, pero tú te estás creyendo. Hasta te imaginas el audio por allá, cómo estará hablando, ¿no? Cómo sí. estará gritando, Ya está cómo encabronado. está encabronado. Entonces, mira, lo agarramos para tema ahí, Pablo, para que nos sigas y vamos a sacar un capítulo de eso. Muy bien. María González, totalmente de acuerdo, la tecnología no lo es todo. En mi empresa, por no seguir un proceso claro, perdimos un cliente importante. Gracias por abordar este tema tan relevante. Híjole. Eh, Y, Ese es el tema, pues que si no tienes procesos bien implementados, bien claros, bien definidos, roles definidos, pues no vas a crecer. ujú, O sea, ahí te vas a quedar changarreando. No ujú. vas a crecer, vas a perder esos clientes importantes. Sí, porque alguien más organizado te los va a quitar. Claro, te los va a quitar porque el tema de la falta de procesos de claridad, pues es un tema al final de cuentas de falta de comunicación. Ujú. Ok, va. Regina Sánchez, ¿hay alguna forma de medir el impacto de la cultura en los resultados de una empresa? Me interesa mucho este tema. Gracias por el programa. Sí, hay. También en el capítulo que les recomendamos, Eh, ahí también abordamos esos temas, ¿no? Que lo puedes ir midiendo a través de encuestas, a través de entrevistas periódicas, ujú, para ver si realmente tu personal está alineado al quehacer de la empresa, ¿no? A tu visión, a tu misión, a tus valores, a todo ujú. ese rollo, sí te puedes dar cuenta cómo están, ¿no? Entonces, ahí lo que haces con los resultados, sí, pues ir ajustando, ir capacitando, ir platicando, comunicándote otra vez con las personas, ¿no? Para que
cada vez se alineen más al quehacer del negocio. Muy bien. Mónica Ruiz, ¿cómo pueden las pequeñas empresas implementar cambios culturales sin grandes recursos? Es un tema que me preocupa. Gracias por su trabajo. Saludos desde Chihuahua. Igual uno de los temas o de los roles que tiene que jugar el líder o el dueño, el emprendedor, pues es ese, el de cómo trabajar con las personas, ¿no? Cómo ser, muchas veces te tienes que volver su mentor, ¿no? Sí, Tienes que ser su mentor, tienes que ser su coach, tiene que tener confianza en ti las personas. Y esa forma de capacitarte es lo que comentábamos ahorita, hay que leer libros, hay que ver videos, o si tienen la oportunidad de cursos que haya de liderazgo, ujú. etcétera, que lo tomes, ¿no? Sí, algo muy importante ahí también es que lo que se le promete a los colaboradores, que se cumpla. Porque cuando se pierde la confianza, ya hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Entonces, si se definen metas de ventas, de control de gastos, de mejora en X área y se promete, no sé, un premio, un bono, no sé, cualquier cosa que se prometa o se acuerde, que al momento de que se logre, se cumpla. Porque Sí, ahí nomás ya no cumpliendo, ya la perdiste. y algo muy fácil, ¿no? Y que es ponte en el lugar de la otra persona. Digo, y eso Ujú. aplica para todo, ¿no? Mm, Ponte en el lugar si tienes un empleado, ponte en el lugar del empleado. ujú. Entonces, cuando tú te pones en ese lugar, vas a tomar mejores decisiones. Correcto. Otro buen ejemplo ahí. Muy bien. Pasamos al bloque final. Eh, Vamos al bloque número 3 cuando pues ya se implementó un sistema, ya pasamos toda esta parte y ya estamos corriendo, vaya, con tecnología. Entonces, cuando ya tienes el sistema o cualquier sistema que hayas implementado y empieza a fluir esa información, eso ya te va a permitir controlar mejor tus procesos. Vas a tener una mejor visión del negocio. Identificar también si el negocio es negocio, otro tema que platicamos. Así es. Tener claridad si el negocio es negocio. Y que con esos datos que tú vas tomando, te permite crear nuevas estrategias y decidir qué hacer y algo muy importante, qué no hacer con datos. Así es. Porque cuando ya tienes el sistema corriendo, ahorita que hablamos de la cultura organizacional, eh, con los procesos bien definidos, pues la empresa ya empieza a respirar diferente. Ya Ujú, todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. ujú. Ya no hay objeciones, ya es un modelo, un proceso que ya está aprobado, ¿no? Entonces ya dejas de apagar fuegos. Sí. Ahora buscas cómo crecer, cómo ser más Exactamente, eficiente. exactamente, sino que ya entra la cultura de cómo mejorar, ¿no? Sí. Y entonces ya empiezas a crecer esos procesos, en procesos de mejora, ¿no? Ujú, Eh, Nos ha tocado ver empresas como veíamos ahorita, que tienes que empezar de poquito en poquito, ¿no? Entonces hay empresas que tú dices, no, pues ya está corriendo bien, ¿no? Pero obviamente siempre hay cosas que mejorar y ujú. empiezan hasta un nivel que prácticamente tienen automatizado todos sus procesos, Mm, ¿sí? Entonces eso le permite a las personas, pues como digamos ahorita, tener más tiempo para análisis de información, para, vamos a llamar, sacar nuevos productos, tiempo más para la misma persona. ujú. ¿Sí? Entonces ya entras a un rol, o el aire en la empresa ya está más limpio, Sí. ya hay menos fricciones entre todos, ¿no? Entonces, luego ya viene el sueño de todo emprendedor, llegar a que la empresa pueda funcionar sin ti. O sea, esto te va dando las herramientas para que lo puedas lograr. Totalmente, porque ya tienes reportes claros, o sea, ya los puedes revisar donde tú quieras, ya no andas batallando ahí con
los cierres mensuales, ese rollo, ¿no? Ujú. Que tan común, ¿no? Que no, espérate, tengo cierre, Sí. no puedo ir. No, el cierre son como 6 días, no nomás es un día, ¿no? Está bueno el cierre. Una Eh, semana del mes el cierre. entonces, la empresa llega a lo que le llamo yo la paz operativa, ¿no? Mm. Ya tiene paz operativa. Sí, y como dices, cambia toda la dinámica de los colaboradores. O sea, están más a gusto, produces más. Y Pues como, sí. y como dice Mastercard, la paz operativa no tiene precio. Mira, el golazo que hizo para esa gente de Mastercard. ¿Alguna otra ventaja? Eh, pues básicamente eso que ya tienes, como te digo, ¿qué más hay que la paz Mm. en la empresa, ¿no? Que también el dueño del negocio, el accionista pueda irse a dormir a gusto, Uf, deja tú que salgan, vacaciones, que que, salga. que, que eran impensables de, no me puedo ir de aquí porque sin mí esto no funciona. Sí, Mm. y el tema es también que lo entiendan, ¿no? Porque hay mucho que ya sí está controlado todo el negocio, pero lo quieren seguir sufriendo ahí, ¿no? Les gusta el Ah, latigazo. no, pues ya esa es otra historia, ya esa es otra historia. Muy bien, Gerson, nos ayudas y vamos a la sección de la semana. Esta es la pendejada de la semana. Mira, Misión Produce, creo que se pronuncia muy bien. Una empresa agrícola dice que enfrentó consecuencias severas después de implementar un nuevo sistema ERP. Dice, pese a haber dedicado horas a la planeación, cuando llegaron al Go Live, o sea, ya al productivo, ya Sí, arrancó el sistema, comenzaron los problemas. La empresa tuvo que contratar consultores externos durante 9 meses para corregir las fallas. Y les costó nada menos y nada más que 3.8 millones de dólares adicionales a los que ya habían invertido para el RP. Y durante este periodo, pues los resultados financieros se vieron pues afectados, ¿no? Los ingresos brutos del trimestre siguieron mostrando una caída de 22 millones en ganancias, atribuibles principalmente al fallo en la implementación del sistema. Y aquí la conclusión es que el desastre no ocurrió por un mal sistema, sino porque la empresa no estaba lista en sus procesos, datos y organización y no soportaban el cambio tecnológico correcto. Este es un ejemplo claro de lo que queremos evitar cuando hablamos, pues que el sistema no lo hace todo. así es. ¿Eh? Ahí está un De, ejemplo clarito de la vida real. sí. Y en eso ahí tengo una reflexión final A ver, al échale. respecto, precisamente lo que dices, que el sistema no lo hace todo, Ujú. pero cuando tu cultura, tus procesos y tu equipo sí están listos, el sistema se impulsa en el motor que impulsa el crecimiento de la empresa, ¿no? Muy bien. Y no solo de la empresa, ¿no? De las personas también, Ujú. ¿sí? Y ahí es cuando entiendes que el orden es rentable. Ándale. Así es. Sí, es Sí cierto. funciona. Fíjate que me acordé de un ejemplo de un cliente que sí, todo implementado, ya procesos, todo el sistema corriendo, pero también, ¿qué pasa si te falla el sistema? O sea, si te quedas en sistema un rato, el plan B, vamos a hacer esto, vamos a llevar los registros acá, pero la operación no se detiene. O sea, te da chance de pensar todo eso. Así es. Excelente. Pero tienes todo coordinado. Todo coordinado exactamente. Entonces, el resumen es que lo más importante es tu equipo. Es tu equipo Totalmente. y apóyate con la tecnología. Totalmente. Yo soy de la idea de que primero las personas, después la tecnología y los fierros. Eso, súper. Pues Muy bien. muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Transformadores, donde la única constante es el cambio. Hasta pronto. Pronto, muchas gracias. Esto fue Los Transformadores, donde cuestionamos, analizamos y nos reímos de lo absurdo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.